Ahí está. Ahí lo pongo, lo puse a grabar para compartir con el resto de los compañeros. Y Suri, ¿te puedo poner como co-host? Sí, Así si se conecta alguien y yo no lo veo, eh, sí, ¿me ayudas? vale. Ahí estás, ¿no? No me apareció. Ahí sí, ahí sí. Ahí está. Hola. Confirmar. Hola. Bueno, buenísimo. Vamos a hablar sobre los contenidos que se vieron en la segunda unidad y que son los contenidos que, junto con los contenidos que vimos en el Zoom anterior, o sea, los de la unidad uno más los de la unidad 2 son los que entran en el parcial, que me imagino que es lo que los debe tener preocupados en este momento. Así que, si quieren, les vamos con esto y después, obviamente, que si a medida que, que les voy explicando, aparecen dudas, pueden escribir si quieren en el chat y cuando terminamos me preguntan. Bueno, los temas que vamos a ver, perdón, en el Zoom número uno vimos esta diferenciación, lo que es el paradigma normativo del paradigma descriptivo, ¿sí? Si tienen dudas sobre esto también me pueden preguntar y volvemos a repasar esta cuestión. Vimos los modelos o escuelas didácticas, que para quienes están haciendo pedagogía también se ve ese mismo tema, son temas que se pisan. Vimos la diferencia entre didáctica general y didáctica específica, por lo cual ahora nos faltaría ver el tema de los enfoques de enseñanza, la diferencia entre práctica docente y práctica pedagógica y el texto de la confianza en clase. ¿Sí? Estos últimos tres contenidos son los que vamos a ver en el Zoom de hoy. Bueno, ¿qué son los enfoques de enseñanza? Los enfoques de enseñanza son una forma de ser del docente, ¿sí? Y nos permiten reflexionar sobre nuestra propia práctica, justamente para esto sirven, para ver qué estilito tenemos, ¿no? Es raro que un docente se encasille 100% dentro de uno de estos enfoques de enseñanza, por ahí no sé, yo pienso, bueno, sí tengo un poquito de un enfoque, otro poquito de otro enfoque, pero bueno, lo que nos permiten es justamente reflexionar y hacer una autocrítica sobre nuestra propia labor como docente. ¿Sí? Son una manera de describir cómo se enseña, facilitan la reflexión y la autocrítica y tomamos un poco de cada uno, ¿no? Y en cada uno de estos nos marcan un tipo de ser docente, objetivos y dificultades en cada uno de ellos. Vimos tres tipos de enfoques: el enfoque ejecutivo, el enfoque del terapeuta y el enfoque del liberador. El enfoque ejecutivo lo que plantea es que el docente tiene ciertas habilidades, aptitudes, capacidades que le permiten al alumno aprender mejor, básicamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles podrían ser estas habilidades, capacidades que tenga? Bueno, es un docente que ejecuta muy bien, por eso se llama ejecutivo, porque habla de una técnica, ¿sí? Ejecuta muy bien una planificación, ¿sí? Es muy bueno a la hora de poner objetivos, ejecuta muy bien su evaluación, ¿sí? De ese tipo de habilidades se trata. Entonces, el tipo de docente dice que posee técnicas eficaces para introducir contenidos. El objetivo en este tipo de enfoque es formar alumnos de acuerdo a las normas de la sociedad. ¿Sí? Es como un enfoque más tradicional este, porque el foco está puesto justamente en el docente, tal como lo decía la escuela tradicional. Y la dificultad, que se le da poca importancia a los intereses de los alumnos, ¿sí? Lo que importa acá es cuánta habilidad tiene el docente para poder trasladar y enseñar un determinado contenido, como lo planteaba Comenio en la escuela tradicional. En el enfoque del terapeuta, lo que plantea es que el docente es quien acompaña a los alumnos, pero ellos van a ser quienes decidan qué contenido decían aprender, ¿sí?
aquellos contenidos que vayan a decidir son aquellos que le hayan resultados significativos, ¿sí? ¿Por qué un aprendizaje siempre tiene que resultar significativo? Bueno, porque cuando algo nos interpela, nos involucramos en eso que aprendemos, ¿sí? Entonces, esto es lo que plantea el enfoque del terapeuta. De alguna manera, el docente acá se corre y el que es protagonista del aprendizaje es el alumno. Entonces, son los alumnos quienes fijan objetivos y contenidos de acuerdo a sus intereses. Es un proceso autónomo, es un desarrollo del potencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno va a aprender aquello que le resulta de interés. Y justamente en este punto es donde está la desventaja o la dificultad de este enfoque, que es que si cada uno aprende lo que quiere, bueno, la sociedad no sabemos si progresa, ¿sí? Porque la sociedad no se beneficia si cada uno aprende solo lo que le interesa. El tipo de docente facilitador del conocimiento acompaña, ¿sí? Y el objetivo es formar a un ser auténtico y autorrealizado. O sea, este enfoque en algún punto de vista a mí me resuena mucho a la escuela nueva, ¿no? O la escuela activa. Y por otro lado tenemos el enfoque liberador, que acá el tipo de docente es un modelo y ejemplo para el alumno. Porque ¿qué es lo que propone este enfoque? Bueno, este enfoque lo que le interesa es romper con el pensamiento estereotipado y que el alumno pueda de alguna manera realizar una metacognición del conocimiento, ¿no? Que sea un alumno que cuestione, que tenga un pensamiento filosófico acerca de aquello que se le está dando, ¿no? Y que no tome el pensamiento, que no tome un contenido sin cuestionarlo, sin genuinamente si es verdadero o no eso que se le está enseñando. Por ahí, este enfoque a mí me resuena más a lo que son las teorías críticas, ¿sí? Que proponen justamente esto. El objetivo es liberar la mente del alumno del pensamiento estereotipado. La dificultad o desventaja que tiene este tipo de enfoque es que se encuentra ligada a las presiones sociales y a la influencia de los paradigmas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los contenidos siempre van a estar de la mano del paradigma en el cual nos encontramos inmersos no sé, o de los poderes que se encuentran en un determinado momento sociohistórico. En el parcial, ¿cuál sería, de qué manera se tomaría esto? Bueno, quizás se le pone un ejemplo de una situación X y ustedes tienen que dar cuenta qué tipo de enfoque pertenece a esa situación, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo, no sé, eh, en este caso el docente se preocupa por una planificación, bueno, estamos dentro de un enfoque ejecutivo. Si yo les digo, bueno, en el caso el docente se preocupa por acompañar a que el alumno se pueda comprometer con su aprendizaje de manera tal que hace un aprendizaje basado en proyectos para que el aprendizaje para que el alumno elija el contenido que quiere, sería un enfoque del terapeuta, ¿sí? Así, o sea, no es un examen donde ustedes tengan que desarrollar un contenido en sí, una definición, por ejemplo, sino que ustedes puedan pensar por sí mismos y relacionarlo y trasladarlo a situaciones concretas, ¿sí? De eso se trata los parciales, de que ustedes puedan trasladar a una situación concreta que el día de mañana se puedan encontrar en el aula o quienes estén trabajando se encuentren y lo puedan relacionar con los contenidos que vimos en la materia. Bueno, desde el punto de vista del que enseña, también se puede hablar de tres tipos de aprendizaje, ¿sí? La instrucción didáctica, que es el aprendizaje justamente el típico del modelo tradicional, donde se da un contenido de manera enciclopedista, donde se da el aprendizaje por recepción, donde te explico algo y vos lo recibís, ¿sí? Eso es la instrucción didáctica, es lo que estamos haciendo ahora. Aprendizaje por entrenamiento, ¿sí? Que es un aprendizaje más por imitación o por exploración, ¿sí? Donde el docente hace algo y los alumnos lo copian. Y la enseñanza socrática, que para mí es como la más significativa,
que tiene que ver justamente con el enfoque liberador, ¿no? Lo que busca es que los alumnos construyan modelos mentales, hipótesis, diálogos a través del aprendizaje. ¿Sí? Se llama así en enseñanza socrática porque justamente Sócrates, cuando el filósofo, ¿sí? Que fue Platón es discípulo de Sócrates, Aristóteles es discípulo de Platón y todos descienden de Sócrates porque es el primero en preguntarse acerca del hombre. Y él cuando tenía, ¿no? a sus discípulos, después a Sócrates lo matan, él justamente lo que hacía era caminaba, ¿no? por Grecia y les decía a sus discípulos, bueno, ¿vos qué opinás de, no sé, vos qué opinás del amor? Bueno, no, yo creo que el amor es tal cosa. Y Sócrates, lejos de decir, no, lo que decís es incorrecto, construía mediante el diálogo, mediante las hipótesis de todos, eh, no sé, un punto de vista en común, ¿sí? Tenía en cuenta la opinión de todos y eso es la enseñanza socrática, ¿sí? Escuchar a todos y preguntar, siempre preguntar, preguntar y por más. Bueno, eso desde el punto de vista del docente, tres estilitos, y desde el punto de vista del alumno, hay alumnos que tienen un aprendizaje, o sea, procesan la información de manera más holística, de manera más integrativa, ¿no? Una comprensión más global, lo puedo relacionar con mi experiencia, lo puedo relacionar con aprendizajes pasados, ¿sí? Esta manera está buena de aprender porque de alguna manera el aprendizaje, cuando vos lo podés relacionar con un contenido pasado, con un aprendizaje pasado, se fija a una red de experiencia, a una red de aprendizaje que vos ya tenés en tu cerebro, no ni siquiera tenés que construir una nueva. Y después están los aprendizajes más serialistas, que justamente es un aprendizaje más secuencial, más organizado, ¿no? Son los que van paso a paso y cada contenido nuevo que ven lo incorporan así como algo nuevo. Y hay ciertos supuestos en relación a la enseñanza y al aprendizaje, ¿no? Que esto sería, ¿no? responder a la pregunta, ¿qué explica el aprendizaje del alumno? ¿La enseñanza o el aprendizaje? O sea, ¿quién tiene más peso en el aprendizaje? ¿El docente o el alumno? ¿Quién es más responsable de que un aprendizaje ocurra o no? Hay enfoques causales. Los enfoques causales dicen que el aprendizaje es 100% causa de la enseñanza, o sea, es una consecuencia de la enseñanza que se haya aprendido o no. O sea, si el alumno no aprendió, el docente es el responsable en este caso. Por eso se llama causal. Los mediacionales lo que van a decir es que es o sea, que la enseñanza es condición necesaria, pero que no es suficiente, ¿no? Que el docente tiene que explicar, pero el alumno también tiene que hacer su proceso. Y el enfoque facilitador o de retirada, lo que van a decir es que el único aprendizaje auténtico es la actividad del alumno, genuinamente, ¿no? Que por eso se llaman de retirada, porque dicen el docente podría retirarse y que el alumno aprender por sus propios medios. Bueno, son tres puntos de vista distintos. A mí el más honesto me parece el mediacional, ¿no? Bueno, la enseñanza es necesaria, pero no es suficiente. Bueno, tenemos a los enfoques de enseñanza y por otro lado tenían el segundo contenido que vamos a ver se refiere a lo que es práctica docente y práctica pedagógica. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre práctica docente y práctica pedagógica? La práctica docente se refiere a todas las habilidades, a todas las actividades que realiza el docente. No, me perdí. ¿Cuáles dije recién? ¿Práctica docente o práctica pedagógica? Docente. Ah, ok. La práctica docente tiene que ver con todas las actividades que realiza el docente en su trabajo y que muchas veces estas actividades exceden lo que es lo que le compete al conocimiento, ¿sí? Excede la transmisión de conocimientos eh, y las actividades exclusivamente pedagógicas, ¿sí? También, por supuesto, las construcciones metodológicas que ahora les voy a explicar qué son.
En cambio, la práctica pedagógica tiene que ver con las actividades que realiza el docente en relación al conocimiento, en relación al aprendizaje, en relación al proceso de enseñanza. Por eso, acá vamos a hablar de la relación entre maestro, conocimiento y alumno, ¿sí? La manera más fácil de identificarlo, que si hablamos de práctica pedagógica, el contexto es el aula. Si hablamos de práctica docente, no sé, puede ser una planificación que estés haciendo desde tu casa, ¿sí? No tiene que ver con la situación pedagógica estrictamente del aula, de la construcción conocimiento, maestro, alumno, ¿sí? La práctica pedagógica está centrada en enseñar y aprender. Y acá entra lo que se llama construcción metodológica, que esto es importante, porque la construcción metodológica dentro de la didáctica no podemos hablar de un método de enseñanza universal, ¿sí? En la didáctica no hablamos de un método de enseñanza universal. ¿Por qué? ¿A quién se le ocurre por qué? Porque no puede, no, no todas las personas aprendemos igual, puede ser. O sea, no, no podemos. Excelente, muy bien. Como no todos aprendemos igual, no podemos hablar de un método de enseñanza universal. Por eso la construcción metodológica, o sea, el método se construye y siempre va a estar sujeto a tres características: el docente, el alumno y lo que tiene que ver con la naturaleza del objeto, ¿sí? El objeto de enseñanza, o sea, la materia en cuestión. Entonces, ya dijimos la diferencia entre práctica docente y práctica pedagógica y dentro de lo que es la práctica docente, hay determinadas situaciones, hay determinados eventos, hay determinadas situaciones que lo que hacen es que distancian al maestro de su trabajo intelectual, o sea, de la práctica pedagógica, distorsionan la identidad del maestro e impactan en la representación social que existe de la docencia, básicamente. ¿Sí? Estas son, bueno, la red burocrática, ¿no? Que tiene que ver con todo lo que tiene que ver papeleo, planificación, llenado de no, papeles y papeles y papeles que habitan en la docencia y que muchas veces el foco se pone más ahí que en lo que verdaderamente tiene que ponerse. Organización jerárquica, bueno, obviamente todos los docentes respondemos a determinada jerarquía, ¿sí? Y esta jerarquía muchas veces marca los contenidos que se dan, la manera en que se tienen que dar. La formación inconclusa, bueno, habla justamente de la falta de ciertas herramientas que tenemos los docentes y cómo es necesario formarnos permanentemente para poder atender a las complejidades sociales. Y después, bueno, las condiciones de trabajo y la conflictiva significación social, ¿no? Es las condiciones de trabajo, bueno, tiene que ver con cuestiones que pueden ser ya edilísicas, con cuestiones que tienen que ver con un salario muchas veces poco digno, eh, y la conflictiva significación social, que bueno, que el docente de alguna manera es exigido por las clases sociales bajas porque muchas veces puede ser un recurso para salir adelante y por las clases sociales altas muchas veces es exigido por la manera de enseñar o la calidad o la cantidad de los aprendizajes. Bueno, y el tercer tema tiene que ver con la confianza en clase. La verdad que el texto de Cornu es un texto muy, muy lindo, es un texto que te invita a conectarte con cosas muy lindas que tiene la docencia, ¿no? Y hablamos de la confianza como una acción futura del otro, ¿no? Y como una acción futura que tiene dos caras. Por un lado, el desconocimiento, porque uno no sabe qué es lo que va a pasar. Y por otro lado, el conocimiento. ¿Y qué conocimiento tenemos los docentes cuando estamos en el aula? El conocimiento de nuestras capacidades. Por eso está bueno también el texto lo que plantea es no solamente reflexionar en la acción del docente como como una creencia hacia el otro, sino hacia uno mismo, ¿no?
cómo me siento yo como docente, qué tipo de docente soy, si soy un docente que permite que circule la palabra o no dentro de la clase, si soy un docente que pone etiquetas, ¿no? Bueno, el texto básicamente habla de estas cuestiones, es un texto muy reflexivo. eh, es un docente que apuesta a fortalecer el autoestima de sus alumnos. Bueno, todas estas cuestiones tienen que ver con la confianza. ¿Dónde ubicamos la confianza? ¿En práctica docente o en práctica pedagógica? ¿Qué se les ocurre? En práctica pedagógica, En porque es práctica lo que sucede en pedagógica. el aula. Exactamente, exactamente. Bueno, estos son los contenidos que de la segunda unidad, obviamente lean las clases, eh, todo lo que tienen que saber está ahí, está en las clases, ¿sí? Y como les comenté, la evaluación, el parcial es casi todo es de situaciones donde ustedes tienen que dar cuenta, bueno, a qué se refiere. No es, no va a ser para nada confuso, ¿sí? Tienen 2 horas para hacerlo desde que lo descargan. Esto quiere decir que si ustedes lo descargan al archivo, lo abren, bueno, ya está, ya lo tienen que empezar a hacer, ¿sí? Les va a sobrar el tiempo en 2 horas, ¿sí? Porque aparte como es un choice, de la misma manera, o sea, siguiendo la lógica de Entonces, los parciales, profe, eh, sí, entonces va a ser similar a los trabajos prácticos, así como, como los hizo, porque esos a mí me gustaron porque no tenían ninguna pregunta capciosa ni nada así, bien, era todo bien concreto. sí, Ok, sí, esa era mi duda, cómo iban a hacer las preguntas. sí. Por ahí lo que tiene de diferencia con los parciales, con los trabajos prácticos, es que apunta más a que puedas reflexionar, que esto de que tenés un ejemplo, una situación, y que vos des cuenta de qué concepto está hablando. Que quizás en los parciales era, en los trabajos prácticos era como, no tenías tantos ejemplos así, no recuerdo que sea tan así, pero los parciales es No, como más trasladar a un ejemplo, igual para nada engañoso, o sea, no está hecho con intención que les vaya mal, o sea, está hecho con intención de que puedan dar cuenta de los aprendizajes. Y la realidad es que esta materia son contenidos que, que, bueno, que uno los lee y entendés perfectamente de qué habla, o sea, no es nada, no es difícil como estudiar, no sé, otras materias por ahí más específicas como gramática y esto. Esto hasta un poco apela al sentido común de cada uno, algunas cosas. Una consulta. Sí. Si te Nos si vamos, se pueden abrir la cámara para hablar, por favor. sí. Hola, Vale. vamos a tener que conectarnos a alguna llamada durante las 2 horas o grabar el No, proceso. vos lo Bueno, abrís. Eh, por supuesto que esto ya lo hablé, de que es extremadamente individual, no pueden estar pasándose ningún tipo de información ni nada, eso es más que obvio, aparte tengan en cuenta que, o sea, como docentes es poco profesional, ¿no? No da. Y por otro lado, es que ustedes después vamos a hacer, cuando hagan el trabajo final integrador, va a ser un encuentro presencial, ¿sí? O sea, presencial de esta manera me refiero, en grupos. Entonces, es una instancia que te prepara para eso, para que vos el día de mañana puedas ponerlo en palabras. Te digo todo justito. ¿Alguien tiene alguna duda de algún contenido, de algo del parcial? ¿De No, algo que profe. haya quedado de la primera unidad? Yo por ahora no.
Tendría que releer todo, pero por ahora no. Bueno, Tampoco. genial. Yo la única Bueno, pregunta que tengo, profe, es respecto a la película, que no la pude ver lamentablemente. ¿Es como para sumar un poco más a todos los contenidos o es obligatoria? sí. No, 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 no. No, no es obligatorio. Bien, Pero cuando buenísimo. puedas, mírala pues está buena. Bueno, Te perfecto. deja un poco Sí, reflexionando. sí. Genial, bien. Lo Bueno, demás está chicas, todo clarísimo, profe. genial. No sé si quienes se unen ahora a pedagogía. Creo que Suri, no sé quién más. Yo, Eh, Meli, Sí, yo también. no sé si Meli yo. Yo bueno, también nos me vemos entonces en media horita. Prepárense el Listo. mate. Perfecto. Chao, chao. listo. Bueno, Chao. Gracias. bye Nos vemos bye. un rato, chao, chao. Chao, chao.